Mi nombre es Héctor Mateo Rodríguez Vera y les voy a hablar sobre lo que es el ciclo Brayton. En este caso será con refrigeración. Para comenzar tenemos lo que es la parte del índice donde podemos encontrar cada una de las partes de la exposición. Tenemos lo que sería la introducción, los procesos, el ciclo Brayton ideal, enfriamiento intermedio, ventajas del enfriamiento, desventajas del enfriamiento. También tenemos lo que son las aplicaciones del ciclo Brayton con enfriamiento. Y luego viene la parte donde vamos a ver un problema teórico. Y ya por último lo que sería conclusión y las referencias bibliográficas. Introducción. El ciclo Brayton es un ciclo termodinámico que nos ayuda a describir el funcionamiento de las turbinas de gas. Además, este proceso consiste en 4 partes, que son las fundamentales. La primera de ellas es el proceso de compresión adiabática y luego sigue adición de calor isobárica. Además también está la parte de la expansión adiabática y el rechazo de calor isobárico. Nos dice que es fundamental para la generación de energía y en la propulsión de aeronaves debido a su eficiencia y versatilidad en diversas condiciones operativas. Aquí, como podemos observar, se muestra una imagen de lo que sería el ciclo Brayton como tradicional, o bueno, lo que más podemos observar siempre en los diagramas, donde podemos encontrar lo que sería una turbina, un compresor y 2 intercambiadores de calor, además como la entrada y la salida. En la primera parte de los procesos, que sería la compresión adiabática, nos dice que la compresión adiabática es un proceso termodinámico donde la energía de un sistema no intercambia calor en el entorno, lo que significa que no se añade ni se elimina calor. Solamente es una compresión adiabática en donde el volumen del gas disminuye y esto a su vez provoca que la presión y la temperatura del gas aumenten. En esta parte añadí lo que sería la imagen de un proceso adiabático. También aquí se muestra lo que sería la presión y el volumen, y además aquí la parte donde se forman los isotermas y el diagramita donde muestra la parte que corresponde al trabajo. Adición de calor isobárica. Nos dice que la adición de calor es un proceso isobárico, que nos quiere decir que es a presión constante y involucra la transferencia de energía térmica a un sistema, lo que suele provocar un aumento en su temperatura y o volumen, siempre y cuando la presión se mantenga constante. En este proceso, parte de la energía calorífica se utiliza para aumentar la energía interna del sistema y el resto se usa para realizar el trabajo, expansión del sistema. Al igual, aquí agregamos una parte, un diagramita, donde nos dice que es presión y volumen, y lo que podemos encontrar es la presión constante. Aquí también se muestran lo que serían los calores de entrada y de salida. Expansión adiabática. La expansión adiabática es un proceso termodinámico donde un sistema se expande sin intercambio de calor con su entorno. En otras palabras, el proceso ocurre de manera aislada térmicamente. Durante la expansión adiabática, la temperatura del sistema disminuye debido a que el sistema realiza trabajo a expensas de su energía interna. Y aquí nada más agregué un diagramita para que quede un poquito más claro lo que sería lo de la presión y el volumen. Ahora sí, con un poquito más de partes. Rechazo de calor isobárico. La última etapa de los procesos es donde nos dice que el rechazo de calor isobárico es un proceso termodinámico donde la presión del sistema se mantiene constante mientras se rechaza el calor, lo que implica una disminución de temperatura. Esto se produce a menudo en ciclos termodinámicos como el ciclo de vapor, donde el refrigerante cambia de fase de vapor a líquido y esto genera una liberación de calor. Luego viene una parte donde vamos a hablar sobre el ciclo Brayton ideal. Y pues, ¿qué es el ciclo Brayton ideal? Es una aproximación teórica que asume procesos reversibles y sin pérdidas de presión.
Su eficiencia depende exclusivamente de la relación de presiones, lo que lo hace un modelo fundamental para comprender el rendimiento máximo posible de una turbina de gas. Esta idealización permite un análisis más sencillo de los parámetros clave. Y aquí tenemos una fórmula donde nos muestra lo que sería la N, que es la eficiencia térmica del ciclo, y nos dice que es igual a 1 menos 1 sobre la relación de presiones, y al final, o sea, es eso, entre paréntesis vamos a multiplicarlo pues por Y, que es la razón de calores específicos del gas. Y luego sobre otra vez esa razón de calores específicos, y esa sería la fórmula que nos está mostrando. Enfriamiento intermedio. Esta ya sería la parte donde nos explica cómo es el enfriamiento durante el proceso intermedio del ciclo Brayton. Nos dice que es una modificación del ciclo Brayton que busca mejorar su eficiencia mediante la reducción del trabajo de compresión, además de que se logra enfriando el aire comprimido entre dos etapas de compresión, generalmente con un intercambiador de calor. Este proceso reduce la temperatura del aire, lo que disminuye la energía necesaria para comprimirlo aún más, acercando el proceso de compresión a una curva isotérmica ideal. Aquí, como nos está diciendo, solamente se utiliza un intercambiador de calor, y pues obviamente nada más lo que hace es reducir la temperatura del aire. Pero para esto pues es como dice, se necesita comprimirlo más, y nos genera una curva en el diagramita de la presión. En este proceso se podría decir que se divide como en tres partes. La primera sería compresión inicial, que es donde el aire se comprime en una primera etapa del compresor, y la segunda es en el enfriamiento, que es donde el aire parcialmente comprimido pasa por un intercambiador de calor. La otra parte y por último es compresión final, que nos dice que el aire enfriado es comprimido a la presión final deseada. Aquí solamente se muestra un pequeño diagramita de lo que sería como ya en un uso de un compresor, bueno, para un caso de la vida real, donde se muestra una cámara de combustión. Nos explica que hay una turbina que a su vez genera la salida para donde entran los compresores, y luego ya está la intermedia cámara de combustión y al final la turbina. Ventajas del enfriamiento mediante el ciclo Brayton. Nos dice que la implementación del enfriamiento intermedio en el ciclo Brayton ofrece múltiples beneficios. Principalmente, se observa un aumento significativo en la eficiencia térmica y en la potencia neta producida, ya que este nos ayuda a reducir el trabajo de compresión total. Además, esto se traduce con un menor consumo de combustible para una misma cantidad de energía generada, optimizando así la operación de las turbinas de gas. Pues no es nada más que una optimización o una manera más sencilla y que nos ayuda a generar aún más energía mediante el uso del combustible. Aquí está un diagramita, pues nada más. Al final de cuentas todo se resume a lo mismo, que lo que sería la parte del compresor, turbina, y el de entrada y el de salida, como en todos. Nada más que en este caso se muestra una parte que es de regenerador, o de los regeneradores, que también es lo mismo del ciclo Brayton por enfriamiento. En sus ventajas también podemos encontrar que hay un aumento de eficiencia del 5 al 15%. Nos dice que según el diseño, esto depende del diseño y la configuración del sistema. Además, también tenemos reducción de trabajo del 10%, que nos dice que es menos energía consumida por el compresor. Una de las últimas ventajas es que el incremento de potencia es de 20%, ya que nos da mayor salida de potencia neta del ciclo. Y aquí se muestra pues una pequeña imagen de un ciclo Brayton, pero con temas de la vida real, en lo que se muestra que es una turbina donde entran y salen esas energías.
Desventajas del enfriamiento por el ciclo Brayton. Nos dice que a pesar de sus ventajas, el enfriamiento intermedio introduce ciertos desafíos. El sistema se vuelve más complejo debido a la adición de componentes como el intercambiador de calor, lo que incrementa el costo inicial de inversión, y el mantenimiento. Además, la caída de presión inherente al flujo a través del intercambiador puede, en algunos casos, mitigar parte de ganancia de eficiencia, requiriendo un diseño optimizado. En estas desventajas podemos encontrar que tiene una mayor complejidad, ya que tiene una incorporación de nuevos componentes y sistemas de control. Además, tiene un costo adicional, pues por todo esto que ya se mencionó, aparte de la inversión inicial que es más alta por el intercambiador y por las instalaciones de las demás partes. Caída de presión. Nos dice que tiene pérdidas por fricción en el intercambiador que afectan la eficiencia neta. Y por último, tiene un mayor tamaño y peso. Aquí nos dice que aumento de la huella y el peso del sistema completo. Y aquí es un diagramita de una turbina donde se muestra la parte de la admisión, parte de la conversión, donde se lleva a cabo la combustión, la expansión y por último el escape. Aplicaciones del ciclo Brayton con enfriamiento. El ciclo Brayton con enfriamiento es particularmente útil en las aplicaciones donde la eficiencia y la potencia son críticas. Es un componente clave en las plantas de energía del ciclo combinado, donde los gases de escape de la turbina de gas se utilizan para generar vapor y producir electricidad adicional. También se encuentran sistemas de cogeneración, los cuales producen electricidad y calor útil simultáneamente. Aquí podemos observar un ciclo de refrigeración, en el cual pues es como, digámoslo así, de un auto. Aquí se muestra una parte donde se encuentra como el radiador. Nos habla de que existe un compresor, un embrague de compresor, condensador, ventilador del condensador, filtrador deshidratante, el evaporador, un ventilador y una válvula de expansión. Y por la parte de los colores podemos guiarnos, que nos dice que donde está de color rojo es un lado de sobrepresión gaseosa, en el color amarillo lado de sobrepresión líquido, en el color azul más fuerte es un lado de baja presión líquida y en el azul clarito es un lado de baja presión gaseosa. En esto mismo de las aplicaciones, ya hablándolo en la vida real, se podría hablar también de las plantas de energía de ciclo combinado, en las cuales se implementa para una maximización de la eficiencia de conversión de energía. Además de también verlos en sistemas de cogeneración. En estos, pues, la producción simultánea es para la producción simultánea de electricidad y calor útil. Además, en la propulsión naval avanzada, que se requiere alta eficiencia y potencia en espacios reducidos. Y el último ejemplo es en operaciones en climas cálidos, que nos mejora el rendimiento cuando la temperatura ambiente es elevada. Aquí un pequeño diagrama de admisión, compresor, cámara de combustión, turbina y escape, que es lo fundamental en cada uno de estos. Ahora llegamos a lo que sería la parte del problema teórico. En esta parte del problema teórico vamos a plantear que es una planta de energía de turbina de gas, opera con un ciclo Brayton ideal con un enfriamiento intermedio. El aire entra al compresor a un bar y a 300 K. La relación de presión total a través de los compresores es de 16, pero el proceso de compresión se divide en dos etapas iguales con enfriamiento intermedio perfecto. Es decir, el aire se enfría entre etapas hasta la temperatura inicial de 300 grados Kelvin. La temperatura máxima de la cámara de la combustión es de 1400 grados Kelvin y nos dice que la expansión también se realiza en dos turbinas en etapas iguales, con regeneración ideal entre ellas. Se asume que el intercambiador de regeneración calienta el aire comprimido hasta la temperatura de salida del primer tramo de expansión. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Pues solamente vamos a determinar lo que es la temperatura y presión después de cada componente principal del ciclo de los compresores, que serían la etapa 1 y 2, el enfriador intermedio, cámaras de combustión, turbinas de la etapa 1 y 2 y de la parte del regenerador. Además, pues vamos a calcular lo que es el trabajo neto por unidad de masa del aire y el calor añadido y por último la eficiencia térmica del ciclo.
En este problema nos dan como datos lo que sería la temperatura 1, la presión 1, la relación de compresión total, temperatura máxima, nuestro CP y la Y. Tenemos la temperatura 1 de 300 Kelvin, la presión 1 de un bar, la relación de compresión total es igual a 16, la temperatura máxima, que sería la temperatura 5, es de 1400 grados Kelvin, y pues el CP, que corresponde a 1.005 kilojoules sobre kilogramo por grados Kelvin. En este caso tenemos la relación de presión por etapa, y nos dice que como la compresión y expansión se hacen en dos etapas, cada una tiene una relación de presión de la raíz de 16, que es igual a 4. Para nuestra primera etapa, que es una primera compresión isentrópica, vamos a tener lo que sería la temperatura 2. Nos dice que es igual a la temperatura 1 por las diferencias de las presiones, y esto elevado por nuestra Y, que sería la fórmula que tuvimos al inicio, y nos da un resultado de 533.4 grados Kelvin. En el siguiente ya solamente es un despeje para la parte del 2 al 3. Nos dice que es una etapa de enfriamiento intermedio perfecto, y es una temperatura de 300 grados Kelvin. Del 3 a 4 es una segunda compresión isentrópica, y vamos a tener que la temperatura 4 es igual a la temperatura 3 por 4, que sería nuestra relación de presión, y lo vamos a elevar por 0.2857. El resultado de este es igual a 533.4, que sería como el primero. En la fase 4 o 5 tenemos una cámara de combustión, y ahí pues nada más es igual a la temperatura máxima de nuestro problema, que sería 1400 grados Kelvin. De 5 a 6 es una primera expansión isentrópica, y tenemos lo mismo, lo vamos a emplear la misma fórmula, pero ahora con la de la temperatura 5. Esto nos da un valor de 787.2 grados Kelvin. De 6 a 7 es un regenerador, y pues nos dice que la temperatura 7 es igual a la temperatura 6, y esto es igual a 787.2 grados Kelvin. De 7 a 8 es una segunda expansión isentrópica, y vamos a desarrollar la misma formulita. En este caso pues vamos a utilizar la temperatura 7, y el resultado es de 442.6 grados Kelvin. Ahora, para el cálculo de trabajo y calor, que serían kilojoules sobre kilogramo, vamos a calcular los trabajos de compresores, y como se muestra ahí, pues el trabajo en el componente 1, ese es el CP por la diferencia de temperaturas. Tenemos el CP de 1.005, y nuestra diferencia de temperatura es de 533.4 menos 300, que es la temperatura 1 y temperatura 2, que nos dan resultado de 234.4. Para el siguiente sería del componente 12, aquí lo único que va a cambiar son las temperaturas, que sería la 4 y la 3. Pero como son iguales en esta parte de la etapa, el resultado al final va a ser el mismo, 234.4, que al final nos da un trabajo total de 468.8 kilojoules sobre kilogramo. Para el trabajo de las turbinas es algo similar, nada más ahora pues en las siguientes etapas. En esta etapa vamos a hablar de temperatura 5 y temperatura 6, las diferencias por el CP, que sería para el trabajo de la turbina 1, y es de 615.8 kilojoules sobre kilogramos. Para la turbina 2 es un valor de 347.1, y nuestro trabajo de la turbina total es de 962.9 kilojoules sobre kilogramo. Para la parte del trabajo neto tenemos una fórmula que solamente sería la sumatoria del trabajo de las turbinas totales y el trabajo de las turbinas de los compresores, que este sería 962.9 menos 468.8 kilojoules sobre kilogramo, dándonos un valor de 494.1 kilojoules sobre kilogramo. Para esta parte ya solamente vamos a ver la parte del calor añadido en cámara de combustión, y nos dice que el calor añadido en la cámara de combustión sería lo del CP por la diferencia de temperatura 5 a la 4,
y nos da un valor de 872.9 kJ sobre kilogramo. Para la parte de la eficiencia térmica, nuestra fórmula es el total del peso, del trabajo, perdón, y la parte del calor. En este tenemos, vamos a dividir la primera parte del trabajo sobre el calor, que sería 494.1 sobre 872. Y este es el valor de 0.566, que en porcentaje sería 56.6%. Y nuestras presiones pues sería presión 1 de 1 bar, presión 2 de 2 bares, presión 3 de 4 bares, presión 4 de 16 bares, presión 5 de 16 bares, presión 6 de 4 bares, presión 7 de 4 bares, presión 8 de 1 bar. Y aquí se muestra una tablita donde se muestran todos los resultados finales. Como conclusión, podemos concluir que el ciclo Brayton con refrigeración intermedia es una optimización termodinámica efectiva que logra un aumento sustancial del trabajo neto y la eficiencia al reducir drásticamente el trabajo de compresión requerido. Este beneficio, sin embargo, se obtiene a costo de una mayor complejidad, tamaño y costo del sistema. Su implementación es justificada principalmente en aplicaciones donde maximizar la eficiencia es el objetivo primordial y los costos adicionales pueden amortizarse. Y por último se muestran lo que serían las referencias bibliográficas.